Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces para compartir en el libro de los Hechos, capítulo 12. Allí vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Nos dice así la Sagrada Escritura. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta tarde que nos has dado como iglesia poder reunirnos para compartir la fe que tenemos en común. Y mediante esa fe, Señor, trayendo la lectura de las Escrituras, poder también llegar, Señor, a conectarnos con tu corazón y poder conocer así, Señor, tu voluntad. Al ver, Señor, la vida y el propósito en nuestros hermanos de la iglesia primitiva, Señor, queremos pedirte en esta hora, Padre, que mediante la guía y la dirección que tú nos vas dando, mediante la instrucción de tu palabra, podamos vivir en este mundo santa, justa y piadosamente. De manera que nuestras vidas glorifiquen tu nombre, Señor, y sean la luz la cual ha de alumbrar en medio de las tinieblas morales en las cuales el mundo hoy vive. Dándote gracias en la confianza que eres poderoso para hacer esto, y aún mucho más de lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros podemos ver que después de un tiempo de crecimiento, de expansión, en lo que podría decirse la iglesia gentil, porque cuando leemos en el capítulo 11, podemos ver que había un gran número de conversiones, y muchos oían el mensaje del Evangelio, y la mano del Señor estaba con ellos, y había grandes milagros, y también un gran número de personas creyeron al Señor. Pero también sucedía que en esos días se había desatado la persecución en la iglesia, por decirlo así, la iglesia madre, donde todo se originó, que era la iglesia en Jerusalén. Mientras en Antioquía se estaba viviendo un avivamiento, una expansión del evangelio, en otro lado había una
iglesia que estaba sufriendo la persecución. Y no era poca, sino que los principales líderes de la iglesia estaban muriendo martirizados por causa del decreto del imperio. Entonces, esto traía a la congregación un gran desconcierto, porque cuando vemos sufrir a aquellos que nos presiden, cuando vemos que se van dando padecimientos en los que presiden nuestras vidas, en aquellos que tal vez son nuestros guías espirituales, nos preguntamos de dónde entonces nosotros vamos a recibir el consuelo, por dónde vamos a ser confortados, porque casi siempre son en nuestra vida aquel hombre o aquella mujer que preside nuestra vida, que nos preside en el Señor, quienes nos traen esa palabra de aliento, ese consejo, a quienes consideramos personas que son de bendición en nuestras vidas. Bueno, la iglesia de Jerusalén estaba padeciendo a causa de que sus principales líderes estaban sufriendo, de tal manera que Jacobo, quien era el principal líder, murió martirizado por causa del decreto del César en tiempos del Imperio Romano. Entonces, viendo que esto agradaba a los judíos, el César dispuso a apresar a Pedro y también preparaba el dar muerte como un espectáculo para que todos se regocijaran con el martirio de Pedro. Pero dice que en medio de la dificultad la iglesia hacía oración sin cesar. Y esa es la dirección de Dios para la iglesia. Cuando nosotros vemos a Santiago diciendo que cuando alguien está triste, haga oración, o cuando está contento, haga alabanzas, entonces nos damos cuenta que tiene que una guía y que hay una dirección de parte del Señor en cuanto a qué decisiones y qué camino tomar en medio de tiempos de regocijo y en medio de tiempos de dificultad, ¿no? Porque Antioquía estaba pasando por lo que podía decirse un avivamiento espiritual. Los principales de Antioquía estaban siendo usados, de la iglesia de Antioquía estaban siendo usados poderosamente, de tal manera que Saulo, quien era el apóstol Pablo, era el instrumento de Dios, y viéndose desbordado por la necesidad, mandó a llamar al apóstol Bernabé para que también lo apoyara en su ministerio. Podría decirse que esa congregación estaba con gran gozo, ¿no? Viendo a sus líderes, sus principales, sirviendo denodadamente, viendo a su congregación crecer, a los hermanos convirtiéndose, viendo las señales, milagros y maravillas que el Señor estaba haciendo, ¿no? Respaldando el mensaje del Evangelio. Podría decirse que ellos estaban en un tiempo de gozo, de alabanza, mientras que la congregación en Jerusalén estaba sufriendo a causa del desconcierto, la preocupación por sus líderes, por los que lo presidían, por quien eran sus guías espirituales, sus mentores, quien eran en las manos del Señor el instrumento para confortar, para guiar y para bendecir sus vidas. Y dice que ellos en medio de la tribulación, ¿qué era lo que hacían? Hacían oración sin cesar a Dios. Entonces, nuestra vida sabe tener diferentes estados, por decir. Hay momentos en que la situación misma nos lleva a que nos regocijemos y que estemos contentos, y hay momentos en que la situación misma nos lleva a estar entristecidos, a estar tal vez angustiados, pero hay una guía y hay una dirección del Señor para esos momentos. Santiago dice, ¿están alegres? Canten alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Nuestros estados, nuestra situación no hacen que Dios varíe. Amén. Pero si están tristes, hagan oración a Dios.
Y es conforme a esa guía que la iglesia se movía. Y es eso lo que en esta tarde queremos rescatar, hermano, que sus estados van a ser distintos, no siempre van a ser los mismos sus estados, porque no siempre son las mismas las situaciones que se dan. Pero hay siempre, para toda situación, una guía y una dirección, una palabra de Dios para nuestras vidas, en cómo resolver, qué actitud tener frente a los momentos que estamos viviendo. Pero dice que la oración de la iglesia tuvo respuesta. Cuando nosotros leemos el versículo 6 del capítulo 12, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea que en medio de la aflicción, la iglesia oraba, y en medio de la oración, Dios estaba respondiendo con un prodigio, con un hecho sobrenatural, con un milagro. Un mensajero de Dios le era enviado a Pedro, el cual le liberta de sus cadenas y le saca a lugares espaciosos. Lo hace pasar por la primera, por la segunda guardia, lo hace pasar la puerta de hierro. Y no es casualidad que se mencione. ¿Por qué? Porque la puerta de hierro es una puerta blindada. Lo hace pasar y lo saca a lugares espaciosos. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Pedro saliera a lugares espaciosos? La oración de la iglesia. Y en esto pensemos, cuando las personas que son bendición para nuestras vidas y están pasando por situaciones, nuestra guía y nuestra dirección es orar. Por eso yo hace un momento les compartía diciendo, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros seres queridos para que tengan ese encuentro con el Señor. Pero no dejemos de orar por nuestros hermanos. No dejemos de pedir a Dios por nuestros consiervos, por nuestras consiervas, por aquellos que llevan la carga con nosotros, que comparten la obra del ministerio, que están en la brecha parados. ¿Por qué? Porque las mismas aflicciones se van repitiendo en todo el mundo, alrededor del mundo, en todos nuestros hermanos, dice el apóstol Pedro. Entonces, no dejemos de orar, tengamos presente a los que están cerca, a aquellos que son de bendición para nuestras vidas, pero también tomemos un tiempo para orar por aquellos que, como siempre ora nuestro hermano diácono, que están al frente de las iglesias, aquellos que están haciendo el trabajo del evangelio, amén. Que podamos llevar la carga, hermanos, de orar también por esa gente que en todo lugar está llevando la tarea de levantar en alto el estandarte de la verdad, de sostener la verdad de Dios como iglesia, que los podamos respaldar. Amén. Porque de esa manera nosotros vamos a estar cumpliendo con el ministerio que nos fue dado. Recordemos la palabra de Dios que dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, de reyes y de sacerdotes. El rey está puesto para estar en autoridad, pero el sacerdote está puesto para interceder delante de Dios y delante de la congregación. Entonces, tenemos ese llamado, tenemos esa vocación de parte de Dios de estar en autoridad como iglesia, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús,
pero estar también en intercesión como iglesia, porque tenemos un sacerdocio dado por Dios para estar delante de su presencia con confianza, llevando delante de la presencia de Dios las necesidades de su pueblo, y especialmente de aquellos que nos presiden, sabiendo que si ellos están fortalecidos, también nosotros estamos fortalecidos. El sabio Salomón dijo que por las fuerzas del buey serán llenos nuestros graneros. Y el apóstol Pablo, cuando habla al respecto del buey, porque había una ley que decía que no debía ser puesto bozal al buey que trilla, dice, esa ley no fue dada por causa de los animales, sino que esa ley fue dada por causa de los que nos presiden en la obra de Dios. De no ponerle bozal significa de velar para que su estado espiritual, su estado emocional y su estado físico sean saludables. Amén. Tal vez a veces podemos acercar una primicia, una ofrenda de amor, una canasta. Tal vez podemos suplir una necesidad en la familia pastoral o en la familia del siervo, de la sierva del Señor, pero también podemos respaldarla en oración, para que el Señor le tenga en alto, amén, y para que le sostenga con el poder de su fuerza, para que no decaiga en su ánimo y pueda continuar firme haciendo la obra del ministerio. Y así también nosotros somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús, para que la obra de Dios siga adelante y el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Dice que la oración de la iglesia hizo que sucediera este hecho milagroso, que sucediera este prodigio, esta maravilla, de que Pedro fuera sacado a lugares espaciosos. Así que, hermano querido y hermana querida, que podamos velar y que podamos orar para que sean sacados a lugares espaciosos aquellos hermanos, aquellas hermanas que nos presiden en la obra del Señor. Entonces dice el versículo 11, y ya estoy concluyendo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Tuvo una comprensión, tuvo un entendimiento. Dios me libró. Dios es el que obró en mi vida. Y qué bueno es cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, llega a esa comprensión, a ese entendimiento de cómo es que Dios obra. Ciertamente, como bueno, ustedes saben, estos días fueron días duros, ¿no? Despedir a un ser querido tan importante para uno. Todos los seres queridos son importantes, pero una madre es alguien especial en el corazón de uno. Pero puedo decirles que Dios obró, que Dios guió. Es más, como he compartido el domingo pasado, iba a ir a agradecer al pastor y a la congregación que antes de la pandemia fue a la que asistía mi madre, a dar gracias al pastor, a dar gracias a la congregación por el tiempo en que ellos velaron y cuidaron de su vida espiritual. Y cuando el pastor no sabía que mi madre había fallecido, me dice, sabiendo que venís, te invito a que compartas. Y claro, como pastor y como predicador no podía decir que no, pero tampoco le estaba diciendo qué momento estaba atravesando, por qué situación estaba pasando. Pero puedo decirle que la gracia de Dios estuvo, que la bendición de Dios se hizo notoria, y en medio de la aflicción fui confortado y también pude confortar y consolar a esa congregación. De tal manera que cuando terminé de compartir, no solo yo me maravillaba de la unción, la presencia de Dios, sino que muchos hermanos se acercaron para agradecer por la palabra de consuelo y por las palabras de aliento. Y también para darme las condolencias por el fallecimiento de mi mamá. Así que, hermano querido y hermana querida, qué bueno es entender cuando Dios es el que está obrando
y mediante esa comprensión saber que detrás de esa obra hay una iglesia que está respaldando en oración. Por eso le quiero instar a que sigamos adelante, que sigamos compartiendo el Evangelio y que sigamos sosteniéndonos unos a otros, orando los unos por los otros. Padre, te doy gracias por tu palabra, que nos fuera enviada en esta hora para animarnos, alentarnos, fortalecernos, pero también como una clara guía, como una clara dirección de qué es lo que debemos de hacer, Señor, en medio de la aflicción. Porque tu palabra nos guía y nos dirige para todos los momentos en nuestra vida, tanto para los momentos de la aflicción como en los momentos de la alegría. Hay una guía y una dirección de parte tuya. Te doy gracias, Señor, por tu palabra enviada en esta noche y por cada hermano y por cada hermana que ha participado de la reunión y los que han de participar a través de la emisión de esta enseñanza, de esta palabra, de esta meditación por los diferentes medios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlo para invitarle. Mañana nos vamos a estar reuniendo en forma presencial en 2 reuniones. En la ciudad de San Carlos a las 10 de la mañana, en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza. Cuando usted entra a la ciudad de San Carlos, puede decirse que es cerca de la entrada, si va en ómnibus, la tercera parada. Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza. Y en la ciudad de Maldonado, a las 5 de la tarde, un horario propio, 5 de la tarde que pueda acercarse, vamos a estar compartiendo allí en La Valleja 914. La Valleja entre Selmar Michelini y Solís. Esperamos que pueda acercarse junto con su familia, que pueda acercarse si está en la zona a compartir con nosotros un momento de oración, un tiempo de meditación en las Sagradas Escrituras y a compartir lo más valioso que es este don preciado que Dios nos ha dado, que es la fe. Así y de esta manera me quiero despedir de ustedes esperando que podamos volver a reencontrarnos a través de una de las emisiones que hacemos por este canal o en las reuniones que hemos estado haciendo mención. Desde aquí les saludo y les abrazo en el amor del Señor Jesús. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,